transitando ya un fin de semana diferente, fin de semana de Pascuas, fin de semana largo y santo. Y es una fecha muy importante para los argentinos, particularmente para toda la comunidad cristiana del mundo. Junto con la Navidad, la Pascua es, sin lugar a dudas, la otra fecha en el calendario más importante. Pero en términos históricos también los argentinos tenemos un recuerdo, y si eras muy chiquito, muy chiquita, o si ni siquiera habías nacido, allá en el año 1987, las Pascuas en Argentina fueron también muy particulares. Y quedó marcado históricamente ese momento de las Pascuas de 1987. Te pongo en situación. Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, radical, el padre de la democracia, el primer presidente democrático después de una seguidilla de golpes y de interrupciones espantosas, de dictaduras sangrientas. En el 83 se había recuperado la democracia. 4 años después, muy poquito tiempo después, menos de 4 años después, había nuevamente un levantamiento militar que amenazaba a esta democracia tan frágil, tan recién recuperada. Y hubo, un presidente que tomó las decisiones que tenía que tomar y que el domingo de Pascuas le ponía final a esa sublevación militar con algunas concesiones, es verdad. La historia después así lo ratificó, las leyes del perdón, obediencia debida y punto final. Pero fundamentalmente, Raúl Alfonsín, aquel domingo de Pascuas de 1987, lograba preservar el bien superior, y era preservar la democracia, y era evitar que nuevamente hubiera una interrupción institucional en Argentina. La imagen de archivo es realmente conmovedora. Si tenés algunos años, te vas a acordar. Y si tenés menos años, seguramente lo vas a ver por primera vez. En cualquier caso, y en este fin de semana de Pascuas, vale la pena recordar lo que pasaba en aquellas Pascuas de 1987, cuando la pesadilla llegaba al final de esta manera con el discurso del presidente Raúl Alfonsín. Compatriotas, 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 felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto.
derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes, vuelta a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Este discurso es histórico. Este discurso hoy está cumpliendo años, en realidad el próximo domingo estará cumpliendo años. Fue el domingo de Pascuas de aquel abril de 1987. Nuevamente las Pascuas, hoy en el 2020, nos encuentran en un momento también muy particular y con un presidente que tiene un enorme peso sobre los hombros. Y justamente sobre eso es que te queremos proponer nuestra columna Jaque Mate del día de hoy. Felices Pascuas, la casa está en orden. La frase histórica del presidente Raúl Alfonsín ocurrió en abril de 1987 y fue el corolario del alzamiento cara pintada con Aldo Rico a la cabeza. El líder radical frustró el intento golpista más grave que le tocó enfrentar. Transcurrían los primeros años de democracia y la institucionalidad parecía todavía muy precaria, muy provisoria. Alfonsinista confeso, el presidente Alberto Fernández podría marcar otra vez el domingo de Pascuas si finalmente ocurre lo que todos los medios porteños han especulado al unísono. Ese sería el domingo de Pascuas, el día elegido para anunciar la extensión de la cuarentena obligatoria, con fecha todavía en discusión. Hubo largas reuniones en la Quinta de Olivos este Jueves Santo. De esos muros brotaron versiones, todas off the record, pero con un patrón común. De mínima, la cuarentena llegaría al 27 de abril o incluso al 3 de mayo. Aparentemente sería una sutileza de comunicación estratégica informar una fecha u otra, porque la decisión de fondo sería permanecer durante todo el mes en el encierro domiciliario. También coincidió la prensa nacional acerca de algunas flexibilidades que se sumarán vía decreto de necesidad y urgencia. Los bancos funcionarán con turnos previos, como ya se anunció. Los comercios únicamente con entregas a domicilio y no serán todos los rubros, en principio. En cambio, la obra pública se pondrá en funcionamiento total y absolutamente a nivel nacional, provincial y municipal. Días atrás, un intendente sanjuanino reveló que tenía una pavimentación licitada y adjudicada, frenada, en honor al aislamiento social. Ahora podrá levantarse esta restricción para activar ese importante motor de la economía. Además, se espera que haya una mayor frecuencia en el servicio de transporte público de pasajeros en horarios picos para evitar la acumulación de pasajeros. Terminarían sumando algunos cuentapropistas como talleres mecánicos, odontólogos o peluquerías con estrictos protocolos sanitarios y también los jardineros, que han quedado absolutamente desamparados en la parálisis económica, como tantos otros. Son todas versiones, más o menos coincidentes, reproducidas por la prensa nacional, abastecida directamente por las altas esferas de gobierno. Pero la letra firme, el anuncio de verdad, quedará a cargo del presidente Fernández. Admirador de los modos de Alfonsín, Alberto tendrá por delante una situación no equivalente a la que le tocó al presidente radical. Sin embargo,
la delicadeza de movimientos requerida se asemeja bastante. A don Raúl le achacaron haber cedido a las presiones para acelerar las leyes del perdón, obediencia debida y punto final aquel domingo de Pascuas. A Fernández le tocará también rendir cuentas a la historia acerca de todas las decisiones que está tomando en el marco de una pandemia letal. El presidente optó por privilegiar el cuidado de la vida humana, mientras amplios sectores cuestionan que el precio económico a pagar es demasiado alto. Todas las variables entraron en una curva negativa y la parálisis del país seguirá profundizando la tendencia. No son ajenos en la Casa Rosada a esta realidad. Aún así, el riesgo sanitario resulta aterrador, tanto como para sostener la cuarentena ingrata. Queda poco misterio por resolver. La única receta, aunque falible, sigue siendo el distanciamiento social. El único camino posible es extender este tiempo de extrañeza, este clima de guerra contra un enemigo invisible, que no recurre a las calles, que no tira los tanques a rodar por el asfalto, que no calza botas, ni usa boinas o cascos, pero atemoriza igualmente. En 1987 el pueblo argentino y el arco político se alineó detrás del presidente Alfonsín, con aciertos y errores. Hubo unanimidad acerca de que la democracia no podía caer en desgracia nuevamente. Había que cerrar ese triste capítulo de dictaduras sangrientas. 33 años más tarde, le toca al presidente Fernández liderar otro momento histórico. Dirá lo que tenga que decir. Seguramente que todos se queden en casa. Seguramente también, como don Raúl, felices Pascuas. Jaque mate.